esas advertencias sobre los espacios aéreos de México, de Centroamérica. Ellos han publicado un informe en que en la portada aparece un mapa de Sudamérica, Centroamérica y México sobre las conexiones de narcoavionetas que volaban de Venezuela cuando Maduro era presidente. Delcy Rodríguez como tenía control sobre el SEBIN, que es la Agencia de Inteligencia Nacional, lo cual se podría quizá interpretar esa reunión del director de la CIA con Delcy Rodríguez. Le dijo a Fegelen que cómo iba a saludar a Eisenhower, si dándole la mano con el saludo nazi, y que iba a ofrecerle a Eisenhower control de Alemania a través de su SS para poder pues controlar al país, que no caiga en el caos. Yo sé que Delcy y los chavistas no son Himmler, pero es esa idea, ¿no?, de mantener al régimen dictatorial para mantener la ley y el orden a pesar de que estemos hablando de criminales, asesinos, torturadores. Esto había pasado antes, que un país le diga a otro, voy a estar haciendo ejercicios aéreos, o va a haber un ejército haciendo ejercicios aéreos por aquí, así que México, a los aviones, algo bien parecido a lo que pasó con Venezuela, empieza a pasar en México, Ecuador y tantos otros países de Latinoamérica. Bueno, yo creo que no tiene precedentes, al menos para países en Hispanoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, que yo sepa, Estados Unidos no ha llevado a cabo una operación de tal envergadura en que advierte de los peligros a los aviones comerciales de sobrevolar México, Centroamérica, y aparte, pues en Sudamérica, Ecuador y Colombia. Yo creo que no hay precedentes para ello. Esto se está haciendo historia. Eh, y claro, mi interpretación sería que de la misma forma como se advirtió antes de la operación con la cual las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que había, bueno, semanas, si bien recuerdo, de advertencia por parte de la administración Trump de pues que se evite de que se iba a cerrar o se evitase el espacio aéreo de Venezuela. No sabemos cuándo va a ocurrir una operación militar. Me adelanto quizá al decir operación militar, pero creo que es lo que va a ocurrir. Una operación militar contra los cárteles de la droga, contra el narcotráfico, por parte de la administración Trump. Y podría ser que la reunión del director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, eh, la presidenta del régimen chavista tras la caída de Maduro, se reunió con ella, el director de la CIA, probablemente para coordinar o recabar más información, estrechar lazos de colaboración. No olvidemos, la CIA es una agencia de inteligencia. Entonces, probablemente hay un nivel de colaboración entre la administración Trump y el régimen chavista en Venezuela, no solo en la producción de petróleo venezolano está siendo vendido por Estados Unidos y las ganancias administradas por Estados Unidos, pero también en el campo de la inteligencia para la lucha contra el narcotráfico. De ahí lo del cártel de los soles y la información que Delcy Rodríguez pueda tener, porque Delcy Rodríguez, como vicepresidenta de Nicolás Maduro, tenía control, tengo entendido, los vicepresidentes del chavismo de Venezuela han tenido control sobre el SEBIN, que es la agencia de inteligencia y también entidad represora, no represiva, del régimen chavista. SEBIN es por Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Ellos son los que controlan la cárcel en el helicoide y bueno, tienen prisioneros políticos, pero es servicio de inteligencia
y muy probablemente estaba en el ojo del huracán en cuanto a las actividades del Cártel de los Soles, al servicio del Cártel de los Soles, lo cual se podría quizá interpretar esa reunión del director de la CIA con Delcy Rodríguez, ya que ahora ella sería, digo yo, al reemplazar a Maduro, ella sería la cabeza, vamos a decirlo así, del Cártel de los Soles. ¿Querría decir acaso que el Cártel de los Soles se ha convertido en un colaborador con la administración Trump, con la CIA, para desbancar a otros cárteles? Una forma de salvar el pellejo, de no ser pues que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente cargos en contra de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, etcétera, porque todos colaborarían obedientemente con la administración Trump a cambio de inmunidad. Esa es mi interpretación. Ahora vamos a pasar al otro plano. Esas advertencias sobre los espacios aéreos de México, de Centroamérica. Bueno, un instituto de investigación. Ahora, ellos han publicado un informe en que en la portada aparece un mapa de Sudamérica, Centroamérica y México sobre las conexiones de narcoavionetas que volaban de Venezuela cuando Maduro era presidente. Ahí lo tienen precisamente. Es la portada de ese informe. Y bueno, pues iban a Centroamérica, iban a Guatemala, iban a Belice, a Yucatán, en México, y de allí portaban drogas pues al interior de México, y de allí pues al Sinaloa, bueno, cártel de Sinaloa, ese trozo pintado de azul en el noroeste de México, está controlado por el cártel de Sinaloa y por una banda, una de las ramas del cártel de Sinaloa que creo que se llama los Chapitos, que el cártel de Jalisco Nueva Generación los utiliza, me imagino que en colaboración con el cártel de Sinaloa, con permiso de ellos, para enviar drogas a Estados Unidos a través de ese segmento, bueno, esa parte pintada de azul. Tengo, bueno, por haber visto otro mapa de las zonas de control de los distintos cárteles de la droga en México, creo que estaría controlada por los Chapitos, una rama del cártel de Sinaloa que, como dije, el cártel de Jalisco Nueva Generación les enviaría fentanilo, metanfetamina, cocaína, cocaína colombiana, claro, que probablemente venía, digo, hasta que Maduro cayó desde Venezuela. Ya no, me imagino que ya no, pero ahí está el conocimiento de los miembros del cártel de los Soles para tratar de desbancar a los otros cárteles porque eran sus socios. Entonces, bueno, eso es un ejemplo lo que han visto. Según un informe de la DEA, en un artículo publicado por Infobae, esta agencia de noticias, creo que el artículo era de mayo del año pasado. El informe de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, era del año pasado también, del 2025. Eso, ahí está el artículo. Y pues allí hablaba que hay 6 cárteles de la droga mexicanos principales que han sido declarados organizaciones terroristas foráneas, extranjeras, por la administración Trump. Y pues los 6 están involucrados en el tráfico de drogas, unos en la producción de drogas sintéticas, que no olviden que eso es ha sido uno de los objetivos, las promesas de campaña de Donald Trump, acabar con el fentanilo. Según ese artículo de noticias que les ha puesto Jay Fonseca en la portada, allí menciona, me imagino que será el informe de la DEA, que en 2024 52,000 personas en Estados Unidos murieron por sobredosis de las drogas sintéticas y que representaban 62% de todas las muertes de sobredosis por droga ese año de 2024 en Estados Unidos. O sea que estamos hablando
de una gran mortandad. Yo diría que muy probablemente la inmensa mayoría sería por el fentanilo, porque basta una dosis pequeña para matar a la persona. Entonces, vamos a ver, los dos principales productores de esos 6 cárteles, ¿cuáles son los 6 cárteles esos? Cártel de Sinaloa, tiene influencia en alrededor de 40 países. Cártel de Sinaloa fabrica en laboratorios, manufactura fentanilo, manufactura metanfetamina en un alto grado de pureza, el 97%. Utiliza precursores, o sea, químicos importados de Asia, de la China, pero también la India exporta precursores de drogas sintéticas a México. Entonces, también trafican con cocaína, y creo que fabrican también, según el artículo, el cártel de Sinaloa ha entrado en el mercado del Tusi. ¿Qué es el Tusi? Es una droga sintética de diseño que se suele vender, según leí, en los clubes nocturnos, y que es una mezcla, diría catastrófica, de fentanilo, de ketamina, de cocaína y otros ingredientes, y bueno, que se venden en los clubes nocturnos. También he leído que el cártel de Sinaloa creo que utiliza en sus mezclas de drogas sintéticas creo que psilocima. Igual no lo menciono bien, psilocima, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese químico? Bueno, lo que cabe recordar es un sedante veterinario, es un sedante para animales que usan los veterinarios, y que el cártel, creo que de Sinaloa, lo utiliza como ingrediente también para sus drogas sintéticas. Entonces, obtienen las drogas de Asia por control de puertos en el Pacífico de la costa mexicana. Entonces tienes el otro gran cartel productor, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación produce, por ejemplo, metanfetamina cristalina, y me imagino que también sí fabrica fentanilo, trafica creo que con cocaína venida de Colombia. eh, entonces, ellos, eh, bueno, lo último que podría decir es que en 2024 se estaban disputando el control de Quintana Roo en Yucatán y de Cancún, el aeropuerto de Cancún, muy importante lugar de tránsito de drogas, sobre todo venido desde Sudamérica. Y es lo que tengo entendido por artículos que he leído en el pasado, y que estaban combatiéndose o disputándose los cárteles de Jalisco y de Sinaloa, perdón, y Jalisco Nueva Generación, control de Quintana Roo, el estado mexicano donde está Cancún, gran centro turístico, gran aeropuerto. Lo que he leído es que eso fue en 2024, el artículo de Infobae. Otro artículo de 2025 creo que dijo que quien extendió su influencia, parece que ganó la batalla de influencia en Quintana Roo y Cancún, ha sido cártel de Jalisco Nueva Generación, que parece que proliferó en tiempos de López Obrador. Qué coincidencia. Salió, claro, ante la persecución de los líderes del cártel de Sinaloa, como el Chapo Guzmán, que no olvidemos, la Fuerza Delta, los Delta Force, estas fuerzas comando de élite que capturaron a Nicolás Maduro, pues ellos capturaron al Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. Eso fue, pobre López Obrador, probablemente no tuvo nada que ver con el asunto, pero que claro, ante la persecución y la tensión sobre los líderes del cártel de Sinaloa, se aprovecharon al parecer los del cártel de Jalisco Nueva Generación para sacar ventaja y expandir su control. Menciono esto porque Cancún es aeropuerto. ¿Acaso ahí también habrían llegado vuelos vinculados en esa ruta aérea que partía de Venezuela? Porque el cártel de los soles, damas y caballeros, era una realidad, no era un cuento, no era propaganda de la administración Trump. Otra cosa es que ahora estén más interesados en producir petróleo y se hayan olvidado un poco del cártel de los soles, a menos que no se han olvidado porque los tienen a su servicio. Vamos a decir que Trump es el capo supremo, pero no para vender drogas, sino para acabarlas, para destruirlas y acabar con la competencia
negativa, que serían los cárteles de la droga. Repito, él no tendría intención de traficar, sino de destruir a los cárteles, como si fuera un capo rival que acaba con la competencia. Esa Profesor, sería mi... y una pregunta, ¿por qué Trump haría eso? O sea, porque sabemos que, o sea, por ego de decir que es el presidente que logró destruir el mundo de las drogas. Y pregunto esto porque yo creo que nadie piensa que las drogas realmente son destruibles. O sea, yo creo que nadie piensa realmente que puede lograr ganar la guerra contra las drogas, porque mientras haya la demanda que hay en Estados Unidos, donde casi todo se consume drogas en casi todas las fiestas. O sea, eso es bien extraño imaginarse que realmente hay forma de ganarle si sigue habiendo, incluso cuando no le importan, lo que hacen es que la crean sintética allí mismo. Sí, bueno, yo diría que Trump, como prometió y siempre ha estado diciendo que o dicen sus seguidores que lo que él promete lo cumple, y ha hablado tanto del fentanilo, incluso acusando al cártel de los Soles y a Maduro de traficar con fentanilo cuando era más bien en todo caso cocaína. El fentanilo, tengo entendido, no se exportaba desde Venezuela, eso se exporta realmente desde México, donde es producido. Así que sería ir a la carga contra los productores de fentanilo. Bueno, ¿cómo podría acabarlo? Buena pregunta. Quizá no lo podría acabar. Quizá, ¿qué es lo que haría Trump? Vamos a decir, bombardear almacenes, bombardear los laboratorios. Sin duda que va a bombardear los laboratorios. No debe de caber la menor duda que Trump tiene infiltrados agentes, sea de la CIA, sea de la DEA, informantes, que tenga miembros de las administraciones locales, federales mexicanas a su servicio, informándole de dónde vive cada quien, cada cual. También podría estar, como digo, es como el capo supremo, tiene eh, inagotable fuente de dinero. Es más, quién sabe si, digo yo, podría hasta echarle mano, no lo creo, pero podría echarle mano a los 500 millones que acaba de ganar de la venta de petróleo venezolano para tratar de sobornar, digo yo, aquí especulando. No, realmente no creo que lo haga, pero sí podría intentar sobornar con otras fuentes de dinero, no con esos 500 millones de la venta de petróleo venezolano, pero con otras fuentes, a miembros de los cárteles para que, bueno, traicionen a sus camaradas por dinero de Estados Unidos, y Estados Unidos no los perseguiría con tal que les ayuden, algo así como el control que tiene sobre Delcy y los chavistas, porque si no, les va a pasar lo que le pasó, pues, o peor, ¿no? Que sería la muerte. Vamos a ver, pero podría empezar. Otra cosa es que tenga resultado, otra cosa es que logre acabar con la droga, con el tráfico, pero sí podría, a través de una combinación de inteligencia, de espionaje, inteligencia. No olviden también, controla Estados Unidos la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, con la cual pueden interceptar todas las comunicaciones telefónicas, de radio, de fax. Bueno, ya no se usará tanto, pero sí de correo electrónico, de mensajes de texto, redes sociales. Controlan todas las comunicaciones, pueden saber dónde está quién. Entonces, entre la combinación de inteligencia humana, HUMINT, por las siglas en inglés, Human Intelligence, HUMINT, inteligencia humana, los espías, y medios técnicos, pueden identificar a los líderes, pueden... ¿Acaso Trump seguirá una política de decapitación, de acabar con el liderato, no tanto arrestándolos, sino matándolos? ¿Acaso o se limitará, pues, a destruir sus laboratorios, destruir los almacenes de droga, destruir, podrían ser vehículos a veces los sicarios o las tropas de estos cárteles se pasean en vehículos a plena luz del día, armados? Pues bombardearles desde un dron como muestra de intimidación a los líderes de esos cárteles, que dejen de continuar con su trabajo, porque si no los van a matar a todos. Y Profesor, pero esos carteles también tienen bastante equipo militar. O sea, ellos han demostrado que tienen, de hecho, drones también, y han comprado equipos rusos.
Las FARC, por ejemplo, han tenido históricamente una gran concentración de equipos rusos. Su perspectiva sobre eso es que pudiera ser que tuviéramos entonces una guerra, y la pregunta es qué va a hacer el ejército de Claudia Sheinbaum, la presidenta. Bueno, buena pregunta. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de oponerse, pero no habría una intervención necesariamente de fuerzas terrestres, a menos que hubiese unas operaciones de fuerzas especiales que podrían llevarse a cabo sin el conocimiento del gobierno probablemente mexicano. Probablemente les informarían, porque al fin y al cabo el argumento sería acabar con elementos criminales muy peligrosos que uno solo puede asumir que a una presidenta, un presidente de México elegido democráticamente, le interesaría que enemigos de la ley y del orden, y más si las autoridades no pueden o no se atreven a detenerlos, pues que sean puestos fuera de circulación o que sean detenidos y llevados pues a Estados Unidos, como hicieron con Maduro. Pero lo más probable es que se usarán operaciones, por ejemplo, con drones, y ahí está la cuestión, que México no tiene realmente una fuerza aérea como para poder defender su espacio aéreo. Que yo sepa, no. Y defensas antiaéreas, como misiles antiaéreos, creo que tampoco. Eh, y en cuanto a los narcos, sí tienen drones kamikaze FPV, puede que tengan drones de reconocimiento, pero no se puede comparar al poderío militar de Estados Unidos. Eh, una cuestión es, yo lo podría poner así, de esta manera, si Estados Unidos se hubiera enfrentado a Rusia en Ucrania desde el principio, con todo su poderío aéreo y de misiles, habrían ganado la guerra los Estados Unidos para Ucrania y habrían barrido a las fuerzas rusas, incluyendo aéreas, sobre Ucrania, claro, sin que hubiese una guerra nuclear. Probablemente los rusos habrían estallado una bomba atómica, algo, se habría armado la grande, la Tercera Guerra Mundial, pero quizá no lo habrían hecho ante el temor precisamente del arsenal nuclear americano. Es especulativo, pero lo que quiero decir, y no me quiero ir por la tangente a la guerra de Ucrania, es que tal es el poderío de fuerzas convencionales, no nucleares, aparte de las nucleares, de Estados Unidos, que hubieran dominado a los rusos. Otra cosa es la China, eso es otro tema que no voy a tocar, pero si tuvieran los americanos la intención de atacar, de bombardear los objetivos que tengan que ver con los cárteles de la droga, almacenes, laboratorios, sobre todo los laboratorios, no creo que México pueda impedirlo y no creo que los cárteles tampoco puedan detener a los americanos en eso. Pueden intentar como hongos, champiñones, ¿no? Volver a surgir en otro punto, claro que sí. Como dijiste, el narcotráfico, como hay demanda, muy difícilmente va a terminar. Pero también otra táctica podría ser de Trump de aliarse algunos cárteles contra otros y que haya una guerra interna y eventualmente Estados Unidos se convierte en árbitro, elimina a unos, a los otros los persuade que se retiren a cambio de que no le juzguen. Aquí estoy especulando. Pero Bueno, volvamos hablando de eso, profesor, precisamente hoy sale a relucir que han vendido 500 millones de dólares, como usted dice, ¿verdad? De petróleo venezolano, según, ¿verdad? Ha salido reportado, que es lo que usted está diciendo, y que bien pudiera este dinero estarse pensando que es para, ¿verdad? Para otra gestión, ¿no? Que sería: the U.S. has officially started selling Venezuelan oil. The United States has completed its fair sale of Venezuelan oil valued at $500 million, according to administration officials. O sea, sí aparenta ser un hecho que en la reunión con la jefa de la CIA se estuvo dialogando, la presidenta de Venezuela estuvo hablando con el jefe de la CIA. Y justamente después de esa reunión se da el anuncio de que la FAA está advirtiendo a los aviones civiles y a los gobiernos vecinos, como usted mencionó, Ecuador, Centroamérica básicamente, México, que van a estar haciendo ejercicios militares. Un ejército, no dijeron cuál, pero
pues presumiblemente sabemos que el de Estados Unidos debe ser, siendo que la FAA está diciendo lo mismo que hizo cuando cerró el espacio aéreo para la operación de Maduro. Su perspectiva es que estas son operaciones parecidas a lo que mencionó de Delta Force con el Chapo, lo que acaba de pasar con Maduro, que fue entrar, secuestrar o arrestar y me voy. Sí, sí, eso podría ser parte del menú de lo que se les viene encima a los narcos, presuntamente, pero no podemos tampoco descartar el uso de operaciones con armas ofensivas que pueden ser misiles que exploten, ¿no? Como explotar las narcolanchas, las presuntas narcolanchas, como ha estado haciendo la administración Trump. También podrían usar misiles que usan otros medios para acabar con el objetivo humano sin tener que usar explosivos y reduciendo la posibilidad de lo que llaman eufemísticamente daño colateral, que es matar a civiles inocentes que no tengan que ver con el objetivo. Un misil sería el AGM-114, creo que es R9X. Es una versión del Hellfire, un misil originalmente antitanque, pero este le llaman, creo que el misil ninja, porque son cuchillas giratorias, y lo que hace es descuartizar al objetivo humano. Así acabaron con al-Zawahiri, que era el líder de Al-Qaeda, un egipcio. Eh, y claro, no él estaba en Afganistán, en Kabul, protegido por los talibán. Le lanzaron ese misil con cuchillas giratorias que pues me imagino lo habrán descuartizado, lo habrán hecho pedazos. Pero no hubo explosión, ese es el argumento. Así que me imagino que esa arma la podrían usar si quieren eliminar a un líder, a un capo de la droga. Pero hay una cosa con la administración Trump que se ha visto con lo de Venezuela. Usan la fuerza, pero también a Trump le gusta negociar. Me pregunto si negociaría con la presidenta de México, sin duda. ¿Negociaría acaso con algunos de los líderes de los cárteles de la droga para que se retiren y dejen su negocio? ¿O les ayude a Estados Unidos contra otros rivales y a cambio de una futura inmunidad? Aquí especulando. Lo que sí puedo decir es que no dudaría en lo absoluto que Trump decida llevar a cabo una ofensiva contra los cárteles de la droga, con la certeza que usando todos los medios tecnológicos de Estados Unidos y militares puede eventualmente prevalecer. Tiene 3 años para intentarlo. Hay otro, Colombia también ha sido advertida. Está el Clan del Golfo, que eso sería un objetivo por el Golfo de Urabá, en la costa del Caribe. El Golfo de Urabá desagua o se conecta con el Golfo del Darién. Ya saben lo que llaman, pues, ¿cómo le llaman eso? El nudo ¿cómo se llama? Bueno, está la parte del Darién de Panamá que suele ser área de tránsito, zona de tránsito de inmigrantes de Sudamérica que querían ir a Estados Unidos. Bueno, ¿qué otra cosa más les podría añadir? Hay un puerto, Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en la costa del Pacífico mexicana. Parece que es un puerto relativamente nuevo. Por ahí parece que es un importante punto de entrada de precursores de drogas sintéticas como fentanilo y pues metanfetamina. El puerto de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán está controlado por otro de esos 6 cárteles declarados organizaciones extranjeras terroristas por Estados Unidos, la familia michoacana, y en particular una rama que es la Nueva Familia Michoacana. Controla el puerto de Lázaro Cárdenas. También tienen una fábrica de metanfetamina en el vecino estado de Guerrero, en México. Y pues ellos también reciben drogas, cocaína, venida de Colombia, de Sudamérica, trafican con fentanilo, producen metanfetamina,
eh, y envían la droga al norte. Eh, la conexión que leí de la nueva familia michoacana, su principal mercado de venta es Dallas, Texas. Dallas, Texas. Entonces, hay otro cártel, porque los principales fabricantes de drogas sintéticas serían eh, el cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, y podemos añadir Nueva Familia Michoacana, pero los otros dos, tanto cártel de Sinaloa como cártel Jalisco Nueva Generación, tienen una presencia en al menos, tienen operaciones en otros 40 países. Y cártel de Sinaloa vende su droga sintética, la exporta a Asia y a Oceanía, donde leí que el precio de esa droga sintética, como me imagino fentanilo o esa tusi de los clubes nocturnos, costaría 100 veces más que esa misma droga vendida en Estados Unidos. Gran negocio para el cártel de Sinaloa, que tiene operaciones internacionales. ¿Sería acaso una operación americana ocupar un puerto como Lázaro Cárdenas y asumir control de las aduanas, o estarían interceptando barcos como interceptan petroleros de la flota fantasma de Venezuela, pero con información de inteligencia que ahí llevarían precursores, o sea, probablemente habría un bloqueo de esos precursores de droga, de fentanilo, por ejemplo, aunque se pudiesen usar para otras funciones, otras tareas, como decir, pues para otros usos legítimos. ¿Acaso Estados Unidos usaría su marina de guerra para un bloqueo de ese tipo de mercancías? No lo sabemos, pero sí se avecina, parece que una operación aérea. Por eso de las advertencias sobre el espacio aéreo, tanto en Ecuador como en Colombia, como en México y Centroamérica. En ese mapa que les mostró Jay, sobre los vuelos desde Venezuela, podríamos asumir que Guatemala sería un objetivo, o Belice podría ser otro, Yucatán también por la droga que viene de Sudamérica, y ya los otros cárteles, yo diría objetivos número uno, cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, por sus laboratorios, sus almacenes, eh, también no podemos excluir que Nueva Familia Michoacana, con su control del puerto moderno en la costa del Pacífico, Lázaro Cárdenas, sea otro objetivo. Ellos fabrican también metanfetamina en el estado de Guerrero. Hay otros que son distribuidores, que no son fabricantes, como el cártel del noreste. El cártel del noreste parece que tiene como mercados, vende droga en Texas, Oklahoma, estado de Georgia, y otros estados, y estados del Midwest, el medio oeste, cártel del noreste, pero es distribuidor, no es realmente fabricante, es lo que he leído, es distribuidor. Otro distribuidor sería el cártel del Golfo, pero está dividido en tres facciones: los metros, los escorpiones y los ciclones. Los escorpiones y los ciclones están combatiéndose, leí. Los metros colaboran, ahora no recuerdo si con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Uno de esos cárteles colabora con el cártel de los metros, que es parte del cártel del Golfo, para exportar la droga. Creo que tiene presencia en 16 estados de la Unión Americana, las operaciones de exportación de droga. Así que habría que preguntarse, digo yo, aquí abro paréntesis, Donald Trump, en vez de armar problemas y poniendo en peligro incluso potencialmente la unión de Estados Unidos, abriendo la puerta a una guerra civil, en vez de usar sus agentes de inmigración del ICE y ICE para perseguir a presuntos indocumentados, pero van armados como soldados, ¿por qué no los usa para tratar de darle la batida a las células de estos cárteles que ya operan en Estados Unidos? No lo hacen aparentemente. Uno de esos cárteles, no sé si el del noreste, usa casas de alquiler en Estados Unidos como almacén de drogas para distribuir la droga a otros puntos. ¿Por qué no los usa para eso en vez de ir?
¿O será que Stephen Miller, el miembro del plantel de la Casa Blanca de Trump, que es el que tenía la política de separar durante la primera presidencia de Trump a los niños pequeños de padres inmigrantes indocumentados, separarlos como medio de castigo y a esos pobres niños que lloraban? Este hombre parece que no tiene la inteligencia para usar esos medios para combatir a los narcotraficantes en vez de ir detrás de inmigrantes, aunque sean indocumentados, pero que buscan ganarse la vida de una forma decente. Parece que no tiene la inteligencia para eso, pero sí la maldad para otras cosas. Volviendo al tema, eso es lo que se perfila. Sería el comienzo de una guerra de Trump, de su administración, contra los cárteles de la droga. Y sus operaciones, obviamente, el centro, la cabeza, el centro, la cabeza de la gorgona, de la medusa, sería México, donde están los cárteles estos mencionados. Los repito, no sé si los he mencionado. Cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco Nueva Generación, cártel Nueva Familia Michoacana, cártel del Noreste, cártel, un cártel que se llama Cárteles Unidos, que está al sureste de Ciudad de México y que está en la costa del Pacífico. No, está por el istmo de Tehuantepec, pero en la costa del Pacífico. Y tienes el cártel del Golfo, ese que está dividido en 3 otros cárteles, que, bueno, los Metros es uno de esos, ¿no? Así que le va a dar la batida. ¿Podrá ganar la guerra? No lo sé. Buena pregunta. Seguramente, conociendo a Trump, utilizaría todos los medios militares a su disposición para dar un ejemplo, como esos bombardeos de las supuestas narcolanchas, y después entrar en acción. Y vuelvo y repito, quizá... bueno, esa es mi visión, como él lo podría hacer, usando la fuerza militar y operaciones de fuerzas especiales para intimidar o destruir a los cárteles y a sus líderes, amenazándoles con consecuencias, sea detención o muerte, muerte violenta. Y Trump sería como el supercapo de la droga, que controlaría los demás cárteles, que se verían chiquitos ante Estados Unidos. Porque si no hacen lo que dice él, como la advertencia de Elsie Rodríguez y los chavistas del cártel de los Soles, lo mismo, los va a tener a su servicio, pero para acabar con al menos la operación de fentanilo, metanfetamina, esas drogas sintéticas. Y bueno, eso es como yo veo que podría él intentar. Otra cosa es que, perdón, que tenga éxito, pero Seguro. sí, DJ. No, perfectamente. No, es que quería plantearle, yo de nuevo nunca había visto a un presidente de una nación o a la FAA advertirle a tantas naciones simultáneamente que un ejército, sin decir cuál, iba a estar haciendo una operación de esta magnitud. Entonces, presumo yo que esto será con drones, porque si fuera con solamente aviones regulares, pues estaríamos hablando de una cantidad de aviones absurda simultáneamente. Así que la pregunta sería, vamos a ver ya la primera guerra oficialmente, no diría, o sea, de aviones no pilotados. O sea, estamos hablando de una guerra ahora que ha cambiado de nuevo, el nuevo arte de la guerra. Oficialmente va a ser, desde esta perspectiva, una guerra de ahora en adelante digital. Bueno, sí, y muy probablemente habrá acciones cibernéticas también, de parte y parte, porque no se puede excluir que los cárteles atacados, y más con tal poder e influencia, ya les mencioné que el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan en 40 países, lleven a cabo atentados terroristas contra intereses norteamericanos en represalia, algo así como hicieron los extraditables de Pablo Escobar Gaviria, el cártel de Medellín, contra el gobierno colombiano cuando era perseguido, pues lo mismo, atacar como otros grupos terroristas podrían hacerlo, islamistas, pues a embajadas, ciudadanos americanos, hombres de negocios,
donde menos se lo espere. Claro, eso provocaría la reacción y la furia de Trump. Y entonces, hasta que y Estados Unidos usaría el apoyo de todos los servicios de inteligencia que podría obtener, pues el Mossad, la MI6 británica, el servicio de inteligencia alemán, francés, quién sabe si hasta como Putin es su amigo, pues pediría que la FSB y el Servicio de Inteligencia Exterior SVR ruso les apoye también en eso. Pero, oye, sobre los 500 millones, ya que se había mencionado de la venta de petróleo venezolano, ingresados en cuentas de Qatar, ¿no será que va a usar parte de ese dinerito para financiar una insurgencia contra el régimen de los ayatolás en Irán, como está tan cerca? Podría ser, acaso. O reembolsarle a Putin por las pérdidas sufridas por la intercepción de la flota fantasma, como parte del plan de paz, como Trump se lleva también con Putin, pues demostrarle a Putin que tiene buena voluntad y devolverle el dinero que han perdido los rusos. Todo es posible. Realmente Trump, con su interés por negociar un acuerdo, no tiene realmente mucha moral. Lo haría con el mismo diablo incluso, si sacara ganancia. Así que, sí, sí. Así que veremos qué pasa. Sí. Profesor, 500 millones de dólares para Putin no creo que sea mucho dinero. Para nosotros sí, pero para Putin no. Tengo mis dudas de que sea... O sea, Oye, sí, pero acuérdate, la guerra de Ucrania, la limitación en la venta del petróleo, todo eso, cada decena de millón, algo de influencia probablemente serviría, pero sí, no sé. no, bueno, 500 millones es mucho dinero, pero Especulación, pura especulación, así que estoy no consciente. sabemos. Profesor, fueron a hablar allí, y con esto terminamos, Delcy Rodríguez y el jefe de la De la CIA. CIA. Normalmente uno esperaría que ese tipo de información no se divulgue de forma tan rápida. Sin embargo, ocurre simultáneamente el día que Trump se reúne con María Corina Machado. O sea, literalmente a la misma vez que está María Corina Machado reuniéndose, sale la filtración. Y Donald Trump no hizo una conferencia de prensa con María Corina Machado, sino que ella le entrega el premio Nobel y básicamente, pues sí, almorzamos y la pasamos bien, nos vemos, que la pases cool. Y él ni siquiera subió en sus redes sociales la foto de él recibiendo el premio Nobel, fue otro medio el que lo subió. Así que aparenta ser que Trump realmente va a dejar a Delcy Rodríguez de presidenta. De momento sí. ¿Cuáles son los planes de Trump? Pues mantener el orden en la sociedad venezolana, aunque el orden lo mantenga una dictadura represiva que todavía tiene prisioneros políticos y que hasta hace poco, ¿cómo se llama? En las cuadrillas esas, los colectivos, amenazaban con detener a ciudadanos americanos y ahora tienes al director de la CIA hablando con Delcy. Bueno, el hombre, mi opinión es que él eh, eh, prefiere el poder y respeta el poder y digamos que menosprecia la democracia y los derechos humanos. Eso no es tan importante para él. Lo importante es poder negociar dinero, el dinero del petróleo, y en este caso, pues tener orden, seguridad, como lo suele haber en dictaduras. El objetivo es supervisar una transición, o sea, primero lo que quiere es levantar la economía de Venezuela, desbaratada porque los 20 años, vamos a ver cuándo llegó Hugo Chávez al poder en el 98, ¿no? 99, ¿no? 99, el golpe contra él fue en el 2002. Pues vamos a decir unos 20 y pico de años. Maduro fue detenido este año, pues unos 24 años de mala gestión económica, aunque al principio cuando había altos precios del petróleo todo iba fabulosamente, claro, Chávez regalaba el petróleo. El punto es que quiere tener bajo control la sociedad, que no, me imagino su argumento es que el tren de Aragua
o el Tren de los Llanos, que es enemigo del gobierno, era el enemiga del gobierno de Maduro, otra pandilla de esas como el Tren de Aragua, en Venezuela, criminal, narcotraficante, pues que no se alcen con el poder o que los colectivos controlen las calles. Si es eliminado, tumbado, él lo ha dicho, ¿no? Que cuando cayó el régimen de Saddam Hussein con la invasión del 2003, cometieron el error de licenciar, o sea, mandar a casa, dejarles sin trabajo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia de Saddam Hussein, que entonces después formaron grupos de resistencia, grupos guerrilleros, grupos terroristas, incluyendo Al-Qaeda, como era Estado, bueno, después aparecía Estado Islámico, creo que en Mesopotamia, pero estaba primero Al-Qaeda, creo que en Mesopotamia, que sería Al-Qaeda en Irak. Y pues para evitar ese caos, tener control. Eso me recuerda, no es el mismo caso, ya lo sé, pero Himmler, el líder de la SS de Adolfo Hitler, cuando ya se estaba desintegrando, bueno, estábamos hablando del día del cumpleaños de Hitler a fines de abril, que era el 24-25 de abril de 1945, días antes que se suicidara en el búnker en Berlín, pues hubo una pequeña reunión de los jerarcas del nazismo para felicitarle por su cumpleaños y Himmler como que con su ayudante, el ayudante que era de la SS también se había casado con la hermana de Eva Braun, que era pues la futura esposa de Hitler, aunque fue solo una hora antes de que ambos se suicidaran en el búnker. Bueno, pues le dijo a Aquí está, lo conseguí. Le dijo a Fegelen que cómo iba a saludar a Eisenhower, si dándole la mano con el saludo nazi, y que iba a ofrecerle a Eisenhower control de Alemania a través de su SS para poder pues controlar al país, que no caiga en el caos y el desorden. Para los americanos, Himmler tenía esa idea de usar pues su SS para mantener el orden y todo, hasta que hubiese, me imagino, una transición de poder de la ocupación militar de los aliados occidentales. Y eso me recuerda el acuerdo de, yo sé que de él sí, los chavistas no son Himmler y compañía, pero es esa idea, ¿no? De mantener al régimen dictatorial para mantener la ley y el orden a pesar de que estemos hablando de criminales, asesinos, torturadores, pero para Trump no le parece importar mucho porque, en mi opinión, la democracia, los derechos humanos no es tan importante como el poder, el orden, la seguridad, y él quiere, pues, de manera eficiente llegar a una transición de una reconstrucción de la economía para de allí, según él, proceder a una transición democrática. Pero dijo Trump, puede tomar años, entonces él solo va a estar 3 años, a menos que quiera perpetuarse en el poder, ¿no? Pasar más tiempo. Pero esa es la idea, es una cosa, pues, imagínense, no me sorprendería que hiciera lo mismo en Irán, que decide bombardear a los ayatolas, liquida a Ali Jamenei, el ayatolá supremo, y a los supervivientes les dice, bueno, vamos a supervisar una transición, pero primero vamos a poner orden en el país. Una cuestión así que realmente creo que es sin precedentes. Bueno, sin precedentes. Estados Unidos antes apoyó a Somoza y dictadores como Trujillo, así que no sería Batista la primera vez. Sí, sí. Como dijo Franklin Delano Roosevelt, creo que de Trujillo, he's our SOB. Así que bueno, pues eso. Y bastante SOB que era. Pero sí, bueno, ahí está la fiesta del chivo. Profesor, como siempre, muchas gracias. Sí, y bueno, veremos qué pasa. Ya creo que nos veremos pronto de nuevo para hablar del mismo tema. Cuídense, gracias por todo. Esperemos que no, pero al parecer sí hay movimiento, al menos, o sea, yo nunca había visto algo como esto, ni siquiera cercano a alguien que dijera, vamos a cerrar el espacio aéreo por ahí, o tengan cuidado que vamos a estar con unos avioncitos dando la vuelta. Eso es historia, definitivamente esto es un nuevo orden mundial. Profesor, gracias por estar con nosotros. Este es el arte de la guerra. Muchas gracias, profesor.
Buenas noches a todos. Gracias por Igualmente. invitarme. Bueno, Adiós. escuchaban al profesor Layo Saddi León Borja, que como saben hacemos un podcast, se llama El Arte de la Guerra. Todas las semanas intentamos hacer al menos una vez a la semana, a veces algunas semanas es más de una vez a la semana, este podcast. Recuerde que este tipo de contenido, pues básicamente lo hacemos abierto para que les llegue información que honestamente yo no sé de más nadie que haga algo parecido a esto. Probablemente existe, pero francamente Layos es una enciclopedia viviente y por tanto queremos aprovecharlo para que nos dé toda esta información recurrentemente y le agradecemos que siempre está disponible. Así que gracias a ustedes, suscríbanse al canal de YouTube Jay Fonseca PR. Si van al playlist, a la lista, van a ver todos los capítulos del Arte de la Guerra con Layo Saddi León Borja. Muchas gracias, que descansen. Bueno, es que son las 11:39 de la noche cuando grabamos esto. Buenas noches. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros los tenemos.